Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, y por una muy buena razón. Hoy vamos a desentrañar todo lo que sabemos sobre el posible romance entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu. Si han escuchado bien, vamos a revelar todo sobre su amor. Sé que muchos de ustedes son fans incondicionales de Yalan, y sinceramente, ¿quién no lo es? La química entre Ferit y Seyran es simplemente innegable, ¿verdad? Y a veces esa química en pantalla se traslada tan potentemente a la vida real que es imposible no preguntarse qué está pasando detrás de cámaras. Precisamente de eso vamos a hablar hoy. Si eres fan de Mert y Afra o simplemente te encanta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les pido encarecidamente que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, al suscribirse nos ayudan enormemente a seguir creando contenido que les encanta. Así que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. De verdad, su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a entrar en materia. El título lo dice todo, Mert Ramazan-Demir revela todo sobre su amor con Afra Sarıoğlu. Y sí, vamos a intentar revelar todo lo que podamos basándonos en la información que ha salido a la luz, los rumores, las entrevistas y por supuesto esa chispa que vemos entre ellos. Primero pongámonos en contexto. Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu se han convertido en nombres de peso gracias a su papel protagónico en la exitosa serie turca Yalan. Interpretan a Ferit Koran y Seyran Al, una pareja cuya relación ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Desde el primer episodio, la conexión entre ellos ha sido palpable, generando un torrente de especulaciones sobre si su relación en la vida real va más allá de la pantalla. Los rumores de un romance entre Mert y Afra comenzaron a circular hace ya un tiempo, alimentados por momentos que parecían confirmar lo que muchos fans deseaban. ¿Se acuerdan de esas fotos que se filtraron de ellos juntos fuera de los sets de grabación? Momentos de complicidad, risas compartidas, y una cercanía que distaba de ser la de simples compañeros de trabajo. La prensa turca, siempre atenta a estos detalles, no tardó en hacerse eco de estas imágenes, desatando una ola de titulares y especulaciones. Y luego están las entrevistas. ¡Ay, las entrevistas! Cada vez que les preguntan directamente sobre su relación, la respuesta tiende a ser evasiva, pero cargada de sonrisas nerviosas y miradas cómplices. Afra, por ejemplo, ha mantenido una postura más reservada, generalmente enfocándose en la amistad y el respeto mutuo que se tienen. Menciona la importancia de su conexión profesional y el hecho de que trabajan juntos en un proyecto tan intenso, lo que naturalmente crea un vínculo fuerte. Sin embargo, la forma en que lo dice, con un ligero rubor en las mejillas o una sonrisa que no llega a ocultar del todo sus sentimientos, deja entrever que hay algo más. Mert, por su parte, a menudo responde con un tono más juguetón, a veces desviando la pregunta con humor, y en otras ocasiones, siendo un poco más abierto sobre la admiración que siente por Afra. En alguna ocasión, se le escuchó decir algo como: Afra es una persona increíble, admiro mucho su talento y su personalidad. Trabajamos muy duro juntos y creamos una conexión muy especial en el set. Y aunque estas palabras pueden interpretarse simplemente como un cumplido profesional, el contexto y la forma en que las pronunció hicieron que muchos fans interpretaran que había algo más profundo detrás. Uno de los momentos que más alimentó estos rumores fue un viaje que ambos realizaron a Italia. Las fotos y vídeos que compartieron en sus redes sociales, aunque separadas, mostraban que estaban en los mismos lugares, disfrutando de la misma experiencia. La complicidad en esas imágenes era innegable, y para muchos, esto fue la prueba definitiva de que su relación era más que una amistad. Imaginen dos estrellas disfrutando de un viaje romántico a Italia. Definitivamente, esto no pasa desapercibido. Además de las apariciones públicas y las interacciones en redes sociales, hay otro factor clave que mantiene viva la llama de la especulación: la conexión que logran transmitir en pantalla. La química entre Ferit y Seyran es tan orgánica, tan real, que es difícil para los espectadores separar la actuación de la vida personal. Los momentos de tensión, de pasión, de ternura, todo fluye de manera tan natural que nos hace creer en su amor, y por extensión, nos hace desear que ese amor se extienda.
A la vida real. Los fans, por supuesto, juegan un papel crucial en todo esto. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla de teorías, análisis de gestos y comparaciones de publicaciones. Cada like, cada comentario, cada foto compartida por uno de ellos donde aparece el otro, es diseccionado al milímetro. La comunidad de seguidores está muy involucrada, y hay una gran cantidad de fans que apoyan incondicionalmente la idea de que Mert y Afra son pareja, e incluso que son la pareja perfecta. Ahora, cuando decimos que Mert Ramazan Demir revela todo, debemos ser un poco cautelosos, ¿verdad? En el mundo del espectáculo, las cosas raramente se revelan de manera oficial y directa hasta que los involucrados deciden que es el momento. Sin embargo, las acciones, las palabras sutiles, las miradas y los gestos, a menudo dicen más que las declaraciones explícitas. Y en el caso de Mert y Afra, todos estos elementos se han ido acumulando hasta crear una narrativa muy convincente. ¿Ha habido alguna declaración oficial? Hasta el momento de grabar este vídeo, no ha habido un anuncio formal de «somos pareja» por parte de Mert o Afra. Sin embargo, como mencioné, la forma en que manejan las preguntas, la naturalidad con la que interactúan en público, y esa chispa que no se apaga, sugieren fuertemente que su relación va en serio. La prensa turca a menudo los ha capturado juntos, saliendo de restaurantes o llegando a eventos, siempre con una actitud muy cercana y relajada. Si nos basamos en las entrevistas y en la percepción general, parece que ambos valoran mucho su privacidad. Entienden que están bajo el escrutinio público, pero también buscan proteger su espacio personal y su relación. Por eso, quizás, optan por no hacer declaraciones grandilocuentes y prefieren dejar que las cosas fluyan a su propio ritmo. Mert, en particular, ha sido descrito por algunos como alguien más abierto y comunicativo en comparación con Afra. Ha mostrado en ocasiones una mayor disposición a hablar sobre su vida personal, siempre dentro de ciertos límites, por supuesto. Y en las entrevistas donde se le ha presionado sobre su relación con Afra, aunque ha evitado dar detalles explícitos, sus respuestas a menudo transmiten un sentimiento de cariño y protección hacia ella. Podemos interpretar que cuando Mert dice que Afra es una persona maravillosa, o que admira su talento, no es solo un cumplido vacío. Es probable que esté expresando sentimientos genuinos que se han desarrollado a lo largo de su intenso trabajo juntos. El rodaje de una serie como Yalan implica muchas horas compartidas, escenas emotivas, y una dependencia mutua para dar vida a sus personajes. Es un ambiente propicio para que nazcan conexiones profundas. Además, hay que considerar la química que transmiten en la serie. Los actores que logran una conexión tan creíble en pantalla, a menudo, tienen una base sólida de entendimiento y empatía en la vida real. Y la química entre Mert y Afra es, sin exagerar, uno de los pilares del éxito de Yalan. Sus miradas, sus diálogos, sus gestos, todo suma para crear una pareja que el público adora y en la que cree. Y es esta creencia la que, a su vez, alimenta las expectativas y los rumores. A veces el propio título del vídeo nos lleva a pensar que hay una revelación explosiva. Mert Ramazan Demir revela todo. Si bien es cierto que hemos recopilado una gran cantidad de información y la hemos analizado para ustedes, la verdad es que todo es un concepto muy amplio. Lo que sí podemos asegurar es que, basándonos en todo lo que ha salido a la luz, la relación entre Mert y Afra es mucho más que una simple amistad. Hay afecto, admiración y muy probablemente un romance incipiente o ya establecido. Lo fascinante de seguir a figuras públicas como ellos es precisamente esta dualidad: por un lado, la imagen pública y la presión de los medios; por otro, la vida privada y el derecho a la intimidad. Y Mert y Afra parecen estar navegando este delicado equilibrio con gracia. Entonces, resumiendo, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos explorado la fuerte química entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu, tanto en pantalla como fuera de ella. Hemos analizado las sutiles pistas, las entrevistas evasivas pero reveladoras, las fotos compartidas y los rumores que han rodeado su posible romance. Hemos visto cómo la admiración mutua, la conexión profesional y los momentos compartidos han alimentado las especulaciones. Y aunque no haya una declaración oficial de sí somos pareja, la evidencia apunta fuertemente hacia una relación sentimental. De verdad, muchas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Sé que hay muchos detalles que se podrían seguir investigando y por eso, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Mert y Afra? ¿Creen que son pareja?
¿Qué es lo que más les llama la atención de ellos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Su perspectiva es muy valiosa para mí y para toda nuestra comunidad. Y antes de que se vayan, por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Esto nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Mert y Afra o del mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Hagan clic en el botón de suscripción y en la campanita. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Adiós.